Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar el cierre semanal de Bitcoin y veremos cuáles son las consecuencias técnicas del mismo. Así que empezamos. Hoy vamos a analizar Bitcoin, Cardano, Gala, Ethereum y Solana. A ver, he estado mirando si había algún tipo de noticia o algún elemento interesante en ese sentido y no he visto nada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar única y exclusivamente a los análisis porque hablar por hablar tampoco es interesante. Si recordáis, empezando por Bitcoin, la semana pasada dijimos, bueno, venimos de 2 semanas bastante alcistas, bastante interesantes, sobre todo porque la subida era de un 24%, sobre todo porque había sido en solo 2 semanas y sobre todo porque habíamos conseguido romper diferentes niveles técnicos más que interesantes. Sobre todo, el último sobre todo es el más importante, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Hombre, pues porque pudimos cerrar por encima de muchas zonas muy importantes, tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo, porque estamos hablando de niveles intradiarios, estamos hablando de niveles diarios y estamos hablando de niveles semanales, así que el cómputo de cierres era o afectaba a todas las temporalidades. Claro, eso no es lo interesante, porque también, porque una cosa es conseguir algo importante, como puede ser pues ese cierre, y otra cosa es que realmente el precio tenga continuación. Y planteamos 3 escenarios, no en cuanto a predicción, porque lógicamente el mercado o sube o va recto o cae, pero sí en cuanto a repercusión. Estamos a 7 horas de que se formule este cierre semanal, por lo cual realmente aún puede haber movimiento, pero a menos que cambien mucho las cosas, la definición no va a ser ni alcista, es decir, de continuación de ese movimiento de ruptura, ni bajista, es decir, de reversión, sino que va a ser plana. Claro, esto es más negativo que positivo. ¿Por qué? Pues porque tú estás saliendo de una zona muy importante y puedes decir, oh, es que claro, el precio lleva subiendo mucho, el precio lleva tal, sí, es cierto. Eso te lo compro, tiene que corregir, tiene que tal, pero ya pusimos encima de la mesa. Puede pasar perfectamente que de manera diaria o intrasemanal, que es lo mismo, el precio arranque, haga un pullback durante, yo que sé, martes, miércoles y jueves, y viernes, sábado y domingo haga un movimiento alcista. Y esto ya habrá generado ese pullback, pero habrá dado una vela alcista en gráfico semanal, que es lo que nos interesa. Finalmente ha pasado exactamente eso, menos esa continuación o ese arranque final. ¿Esto qué deja entrever? Pues hombre, deja entrever que el mercado está menos fuerte de lo que parecía al haber roto todos estos niveles. Y perfectamente esto es compatible con que mañana o pasado mañana, pues por una noticia inesperada o por cualquier elemento externo, pues ¡pam!, pegué un coletazo alcista, ¿no? Pero igualmente tú cuando sales de un nivel tan importante, cuando has hecho un gran movimiento alcista, decidme cuántas semanas hay de correctivas en todo este bull run de aquí. Fijaros, vamos a ponerlo así. ¿Cuántas semanas de todas estas de aquí, de este 560%, son bajistas? Pues igual de 30 semanas solo son bajistas 5. ¿Vale? Pues estamos en esa misma situación. Tú cuando arrancas, cuando rompes, cuando aceleras, tienes que continuar, porque si no continúas, el resultado es que no estás tan fuerte como para dar un movimiento similar a esto. Los 100.000 que tanto se especulan, etcétera, etcétera, ¿no? En el corto medio plazo estoy hablando. Claro, es totalmente compatible hacer un pullback diario o intrasemanal con ver una vela alcista en gráfico semanal. Es un poco lo que hemos comentado y es un poco donde se ha quedado el mercado, a medias. ¿Esto qué me hace pensar? Pues bueno, me hace pensar que el movimiento correctivo no ha finalizado, ¿vale? No ha finalizado. Hablamos de diferentes posibilidades correctivas o un rango de precios amplio que iba desde los 45.000 hasta los 43.000. Al final hemos llegado hasta los 44.200, pero a mí me da a entender este pullback y esta temporalidad semanal que el precio no ha finalizado ese movimiento correctivo y por lo cual podemos seguir, no tiene por qué significar seguir cayendo, no es lo mismo, sino seguir sin subir, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues hombre, seguir sin subir implica que hay volatilidad o que puede haber volatilidad en esta especie de recuadro, en esta especie de rango de precios entre los 45 y los 48. Pero me refiero a que no veremos una continuación directa, sino que lo más probable es que dentro de ver volatilidad, es decir, subidas, incluso bajadas, veamos el precio más días aún estancado en esta especie de rango. ¿Por qué? Pues simple y llanamente por el enlace o el análisis que hemos utilizado comparando gráfico semanal con gráfico diario.
es más complejo, o sea, lo intento explicar para que parezca sencillo, para que pueda entenderse bien, pero realmente va un poco más allá de todo lo que puede parecer o lo que puede decirse, ¿no? O sea, los motivos son más profundos o más complejos de decir, vale, veo agotamiento aquí, pues ya está, vamos a caer. Son como un cómputo de cosas, cómputo de sensaciones que no me las invento yo, sino que las marca el precio, que pueden dar ese indicativo de que podemos seguir durante unos días más en esta especie de corrección. Corrección la cual está siendo más en tiempo que en precio. ¿Hemos caído? Sí, claro que hemos caído. ¿Cuánto hemos caído? Pues bueno, hemos llegado a caer un total de un 8%, pero el cierre ha sido un 5 y pico por ciento. Esto no es una corrección. Esto es una pequeña desaceleración y ya está, no es un movimiento correctivo y cada vez pues se asemeja más a otros momentos correctivos o movimientos donde nos hemos movido más por precio o sea, por tiempo que por precio. Podríamos estar formando algo así y la hipótesis sigue viva. ¿Dónde está el punto de inflexión? En los 45. ¿Vale? Los 45 son el punto que marcan, cuidado porque estamos rompiendo soportes que antes eran resistencias muy importantes, nos hemos puesto por encima, pero no estamos siendo capaces de aguantarlos. Y con romperlos no me refiero a esto de aquí que ya sucedió el otro día, o sea, una sombra por debajo, sino me refiero a cerrar. Hacer cierres por debajo de los mismos. ¿Eso qué implica? Pues oye, la corrección ya no es en precio, o sea, en tiempo, la corrección puede prolongarse más, tanto en días como en sangrado de precio, ¿ok? Así que es un poco donde tenemos que estar focalizados. Aquí en gráfico más intradiario, fijaros lo que hicimos. Teníamos esta diagonal tan importante que teníamos marcada, ¿y qué es lo que pasó? Después de romperla, ¿qué ha hecho el precio? Pues fijaros, la rompe y lo primero que hace es testearla. Y no solo la testea, sino que la rechaza, porque fijaros qué velas esta de aquí. Esto es una high test. La high test es una vela de rechazo y un rechazo en una zona de resistencia tiene el doble de importancia, ¿ok? Entonces, pues bueno, venimos de rechazar un nivel de resistencia importante porque antes era un nivel de soporte importante y hay que ver cómo reacciona el precio. Lo bueno, pues hombre, que no ha sido un rechazo y una continuación bajista, sino que al precio le está costando. Está costando caer también. Ahí es donde entra un poco el tema de la corrección en tiempo. Oye, ¿el mercado está fuerte? Sí. ¿Está tan fuerte como parece en gráfico semanal? No. Estamos viendo pistas de debilidad. ¿Está tan débil como para irse a 42.000, 40.000? No, ni mucho menos. De hecho, dentro de esa debilidad que estamos viendo, está aguantando muy bien. Y eso le genera hacer un pullback en tiempo más que en precio. ¿Ok? Espero que quede claro este concepto y si tenéis alguna duda, pues bueno, la ponéis en los comentarios, pero es interesante entenderlo bien. Lo voy a decir por última vez, ¿vale? Para que hacerlo a modo de resumen y ya está. Estamos viendo cómo pese a tener un gran movimiento, me voy a ir un poco atrás incluso, pese a tener un gran movimiento de cambio de tendencia en gráfico semanal, pese a dar una continuación bajista, el precio primero se aguanta bien y segundo rompe niveles importantes. A la hora de dar una continuación el precio falla, por lo cual muestra debilidad semanal, pero yéndonos a un ámbito mucho más diario, pese a esa debilidad semanal no estamos pudiendo generar una sangría o una caída importante en el precio. De hecho, pese a haber rechazado niveles importantes en gráfico intradiario, niveles importantes que pueden generar un movimiento más complejo en el gráfico diario, porque al final todo empieza en 4 horas antes o en 1 hora antes de ir a gráfico diario, pues bien, pese a este rechazo tan importante, el precio no se ha dado la vuelta, por lo cual es una señal más importante sobre la buena acumulación que estamos generando en este punto. Acumulación diaria que nos permite hacer un pullback en tiempo y no en precio. Así que, bueno, teniendo en cuenta todo eso y teniendo en cuenta que la zona de inflexión son los 45.000, vamos a pasar a la siguiente, la cual es Cardano y que sigue en la misma situación, en el mismo ámbito que hemos comentado. A ver, hemos hecho varios análisis ya de Cardano, tratando diferentes elementos a largo plazo, a corto plazo, semanales, medias móviles, diagonales, un montón de elementos que hemos incluido en el análisis, pero al final todo se recoge y se resume aquí, en lo siguiente de aquí, en este movimiento que estamos formando aquí, ¿vale? Todo se resume en eso. ¿El precio tiene que corregir? Bueno, no. Cada uno dice lo que tiene que, pero el precio lo que te está diciendo y te sigue diciendo, y llevo días y días diciéndolo, es que no está tan débil como puede parecer, o sea, débil no está.
Está fuerte, si no, no hubiera hecho un 60% en 15 días. Pero digo, después de un 60% en 15 días y de estas velas tan negativas en niveles tan importantes de resistencia, lo normal es que el precio caiga. ¿Lo veis caer? No, yo tampoco. Pues entonces, ¿eso qué implica? Implica que no está dentro de la teórica debilidad que tendría que venir en el corto plazo en forma de pullback, una debilidad en el corto plazo que es compatible con, desde máximos, caer un 17% y luego pues hacer una continuación alcista de un 50% más, ¿vale? Pues dentro de esa teórica debilidad tan cortoplacista que tendría que venir, no está llegando. ¿Esto que te está diciendo? Pues oye, que hay interés, que la gente sigue teniendo interés en comprar Cardano. Cuidado porque estamos formando este movimiento o esta especie de hombro, cabeza, hombro que ya comentamos el otro día, hombro, cabeza, hombro, y pese a dar esa tan mala señal bajista, porque como veis, el precio no solo hizo una clara desaceleración, sino que además inició un movimiento bajista. Pues nuevamente, 3/4 partes de lo mismo, pese a formar esta clara figura de hombro, cabeza, hombro, rechazando el nivel de máximos y mínimos, como es el de 1,17, y haciendo una envolvente bajista y demás, el precio no cae, no sangra, se aguanta en esta parte superior. Claro, estos son señales positivas. Luego, sabemos perfectamente que el precio de un momento a otro pues puede darse la vuelta, puede venir un comentario, puede venir una noticia, puede simplemente subir y ya está, ¿vale? Como pasó tantas y tantas otras ocasiones atrás, pero al final hay que regirse por un análisis técnico que nos indica lo que pasa. Y aquí, pese a todas las señales, porque como veis, la narrativa diaria es muy clara, es sobrecompra, resistencias, candlestick bajistas, tal, lo que quieras, ¿vale? Intradiaria lo mismo, hombro, cabeza, hombro, rechazamos, envolvente, tal, o sea, todo enfoca lo mismo, pero Cardano sigue cada vez más cerca de sus máximos recientes, el cual está ya un 5,80%. El otro día cuando analizábamos estaba un poco más abajo, pues ahora está un poquito más cerca. Entonces, claro, todo este seguido de elementos, todo este seguido de situaciones te dicen, oye, sí, muy bien, tiene que caer o tendrían que caer. La lógica te dice que después de un impulso viene una corrección y esto pasa lo mismo por Solana, que ahora lo veremos, por Bitcoin, que ya lo hemos comentado, por Cardano, que lo estamos comentando, y por tantas y tantas otras, ¿vale? Pero esta corrección de entrada que no es obligatoria, o sea, no es un checklist que tiene que pasar, y luego que en el caso de pasar puede ser más horizontal que vertical o diagonal. Hay que ver si el precio es capaz de seguir aguantando durante más días, porque, claro, esto genera volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dentro de, pues en gráfico diario, imaginaos, vamos a buscar aquí, por ejemplo, aquí, fijaros, esto es un buen ejemplo, yo creo. Fijaros, después de la gran caída del COVID, el precio se levanta y fijaros lo que pasa en Cardano, pues que forma una corrección en rango, en tiempo. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque sí llega a algún movimiento límite, pero no son cierres tan siquiera. ¿Y esto qué genera? Genera pues que el precio sube, fijaros, sube un 78% en muy poco tiempo, hace una caída de un 13%, otra caída de un 19%, luego una subida de un 15%, luego otra subida de un 15%, es decir, dentro del mismo movimiento, que es nada, es este recuadro de aquí, una especie de consolidación, hay subidas y caídas de entre un 14 y un 20%, ¿vale? Claro, esto puede generar confusión, pero al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que el precio sigue en rango hasta que, ¡pam!, explota y continúa. Y en vez de en precio hemos corregido en tiempo. Pues claro, estamos en una situación similar. Y esto puede confundir, porque claro, puede generar movimientos en gráfico diario o en gráfico de 4 horas de, venga, pues ahora me caigo un 8%. Bueno, y luego del 8% me subo un 11%. Y luego tal. Y esto puede confundir. ¿Por qué? Pues hombre, porque son cifras importantes para un pullback que no es ni de precio, que es de tiempo. Pero al final la esencia sigue siendo la misma. ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera no dejarnos llevar por esos movimientos tan volátiles, ¿no? Pues muy, muy simple, cogemos una especie de recuadro y marcamos lo superior y lo inferior. Igual que estuvimos haciendo aquí, fijaros cuánto tiempo estuvimos en esta especie de recuadro y cuando parecía que lo rompíamos, otra vez para abajo. Y de la parte inferior teníamos movimientos de un 17% arriba o incluso de un 13% abajo. Pues lo mismo, este recuadro de hecho ya lo vamos a eliminar. A ver, lo quitamos.
Entonces, a través de este recuadro podemos estar más tranquilos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que tenemos marcado el máximo y tenemos marcado el mínimo. Y a menos que se rompan uno de los dos niveles, vamos a seguir en lo mismo, en el mismo price action diario. Lo que pasa es que ese price action diario puede generar volatilidad intradiaria. Pues es una manera de afrontar el análisis de Cardano. Mientras ese recuadro no sea superado por arriba, el precio sigue en esa corrección en tiempo hasta que ese recuadro sea superado hacia abajo, que entonces pasamos a una corrección mayor, ¿vale? Así que nada, dejamos Cardano, pasamos a por Gala. Bueno, Gala, como vemos, sigue en esa especie de rango que ya comentamos, después de romper pues una diagonal bastante importante, no fue capaz de dar esa continuación que parecía que daba y se fue bastante para abajo, y desde entonces pues está intentando consolidar ciertos niveles. Al final, lo bueno de Gala es que tiene una zona bastante clara. Aquí en 0,21 aproximadamente es un nivel bastante interesante que marca bastante bien pues lo que generaría la ruptura, ¿no? Que es ir a por un nivel de soporte mucho más claro, que es el nivel de 0,14, pero claro, yo considero que para que Gala rompa esta zona de aquí, se vaya a 0,14, el mercado tiene que entrar en un nuevo movimiento bajista. El mercado en general, no creo que Gala sea una de esas criptomonedas que en este movimiento bajista que estamos viendo se vaya a quedar por el camino. Puedo valorar otras, pero Gala precisamente no. Entonces, le está costando. ¿Y qué? Pues bueno, es lo que hay, ¿no? Al final, igualmente, dentro de esa especie de rango / acumulación que está formando Gala, yo personalmente no veo que Gala esté para ningún trade, acumulación, eso ya depende un poco de cada uno, de precio promedio, de interés, de proyecto, de capacidad económica, etcétera, etcétera. Pero hablando de trading, yo creo que no está. No está. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque no está siendo capaz, como veis, pues ya ni de ponerse por encima de esta zona de aquí, de nivel de 0,28, nivel importante porque no al mínimo anterior. Está siendo muy confusa en cuanto a las velas, en cuanto a las rupturas, en cuanto a los pullbacks, etcétera, etcétera. Eso sí, fijaros que ha conseguido ponerse a la misma altura que el máximo anterior y está como intentando hacer máximos y mínimos crecientes. Pues oye, vamos a ver si consigue dar esa continuación. ¿Dónde lo podremos ver? En gráfico intradiario. Vamos a copiar esta especie de nivel, lo pegamos aquí y ¿qué es lo que podemos ver? Pues bueno, veis que el precio, después de romper un hipotético triángulo, no continúa. Pues eso es una muestra de debilidad, es una muestra de falta de... Y el D es fuerza. Como veis, tenemos tres zonas muy claves. Tenemos el nivel que hemos marcado en gráfico diario, que es el nivel de 0,28. Tenemos un nivel intradiario bastante interesante en esta parte media, 0,24, y un nivel importante en esta parte inferior, 0,21. Entonces Gala se debate entre estos tres niveles. Veremos al final cuál aguanta y cuál no. Viene de rechazar el nivel superior, pero claro, como veis, PSA rechazar el nivel superior, no rompe y ataca el nivel inferior. Lo hemos tocado un poquito, pero enseguida, ¡pam!, para arriba. O sea, dentro de esa debilidad, pues puede estar pareciendo que tiene ese interés o esa fuerza para aguantar. Es muy sencillo, marcaros estos tres niveles y podréis ver un poco. Si no somos capaces de romper nuevamente el nivel superior, pues a ver si aguantamos el inferior. Y así, al final, los análisis más sencillos, como este de Gala, son los más efectivos. Pasamos a por Ethereum, quedan Ethereum y Solana, como os he comentado. A ver, Ethereum sigue llevando a la delantera respecto a Bitcoin, sigue comportándose mejor. Ya anticipamos este movimiento, esta subida. Y como veis, la vela de Ethereum es bastante más atractiva que la de Bitcoin, porque Ethereum, después de salir y de romper estos niveles, pues da esa continuación, y esto me da esperanzas, me da interés, me genera buenas sensaciones, porque me recuerda a otros movimientos anteriores en el mercado, donde Ethereum se ha comportado históricamente en cuanto a repercusión alcista, pues mejor que Bitcoin, y durante ciertos momentos bajistas también. Luego pues acaba cediendo, pero Ethereum está en una clara tendencia alcista respecto a Bitcoin. Como veis, en gráfico semanal, en gráfico mensual, pues está ese movimiento tan claro de Ethereum respecto a Bitcoin. Entonces, que Ethereum se esté comportando bien en este sentido me da a entender que, oye, el mercado está relativamente fuerte, pese a todo lo que hemos comentado anteriormente, pero oye, me da esa buena vibra, ¿no? Hablando mal. Como veis, en gráfico más diario, pues hemos roto varios máximos, ya hemos atacado y roto claramente los máximos superiores o previos del patrón.
32,52 aproximadamente, los hemos dejado por debajo. De hecho, fijaros, hemos hecho hasta un pullback para dar una continuación, o sea, no solo los hemos roto, sino que pam, pullback, continuación. Así que Ethereum sigue marcando cosas positivas, sigue marcando aspectos o checks que indican o incitan a esa recuperación, a esa continuación. Y bueno, igualmente pues hay que estar muy pendiente de los días venideros, porque igualmente, de todas formas, Ethereum tiene niveles muy importantes por encima. El de 39,27 es un nivel muy importante. Y está ya únicamente a un 11%, o sea, estamos muy cerca ya de ciertos niveles. Bien, hemos dejado atrás otros también muy importantes, pero tampoco vayamos a tirar cohetes, porque fijaros cómo se ha separado de la media móvil de 20, lo cual es un nivel muy rápido, está un 10% arriba de la media móvil de 20. Así que esto sí que es verdad que indica que puede venir un pullback sin ningún problema. Puede seguir separándose, pero el pullback está más cerca que lejos, porque al final un 10% pues ya va siendo, es una media móvil muy rápida y es un nivel pues muy fiable para esos pullbacks rápidos y continuaciones. Entonces, pues bueno, dentro de las cosas buenas, entender que quedan aún muchos niveles para esa recuperación y entender que no llegaremos a esos niveles sin pullbacks anteriores, ¿vale? O sea, no valoro, prácticamente imposible, que Ethereum desde el nivel actual vaya del tirón hasta esta zona de 39,22, 39,27 que hemos comentado antes. Antes tiene que hacer un pullback para consolidar, coger carrerilla y luego pues ya dar esa continuación. Finalmente, Solana, gráfico semanal de Solana es magnífico, es maravilloso. Como veis, ya hemos roto la media móvil de 50 semanal nuevamente. Y ahora, pues bueno, estamos en este cierre semanal bastante interesante. A menos que se tuerza mucho el día, Solana va a volver a cerrar el día en verde, en positivo. Sí que es verdad que estamos empezando a ver señales de agotamiento, pero bueno, ya comentamos que era muy clave superar los 130, porque a un nivel de resistencia era muy importante superar el máximo anterior. Este nivel de aquí, estuvimos comentándolo el otro día, fijaros, estamos ya rompiéndolo y comentamos, es muy importante que lo rompamos. Ethereum es el que hemos visto que ya no solo lo ha roto, sino que lo rompió, hizo el pullback y continuó, ¿vale? Entonces estamos en esas con Solana, rompiendo niveles, dando continuaciones, pero fijaros, yo creo que esto de aquí, bueno, lo voy a aguantar, voy a eliminar este de aquí, me voy a mantener con este, ¿vale? Fijaros cómo después de romper el nivel del máximo anterior, el precio, ¡pam!, continuó. Pero ahora, después de romper 130, no está continuando, le está costando. A ver, sí, tenemos un día, tenemos un fin de semana de por medio, ha subido mucho. El mercado no está precisamente en su mejor momento en cuanto a movimientos impulsivos. Hemos comentado el pullback de Bitcoin. O sea, tiene mucho mérito que se esté aguantando, pero lo más probable es que este nivel de 130 lo volvamos a testear por dentro. De alguna manera u otra, ya sea mañana, pasado o el otro, pero lo más probable es que lo volvamos a testear por dentro. Y luego tener en cuenta que la media móvil de 20 diaria está a un 20 y pico %, lo cual es una sobrecompra en ese sentido bastante importante. Sobrecompras que se pueden comparar a estos movimientos de aquí del bull run, pero no estamos en un bull run, al menos ahora, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta eso, una posibilidad de un pullback no tiene que ser ya ni un 20% ni mucho menos, no me malinterpretéis, pero sí que es verdad que podemos ver algún tipo de consolidación, un poquito de volatilidad que acerque un poco a la media móvil y luego el pullback sea mucho menos agresivo. Para una hipotética continuación, siempre pensando en eso, porque ahora mismo todos los elementos semanales nos están indicando una posible continuación en todos los pares prácticamente. Veremos cuáles llevan la delantera, cuáles les cuesta más, cuáles les cuesta menos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.